Hola, hola a todas y a todos. Estamos en MedVet Emergencias, un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Señer, soy médico veterinario y conductor de este espacio y nos encontramos en la temporada de internados 2025 y hoy día estamos en el penúltimo capítulo del año 2025, así que estamos muy contentos, el capítulo número 17 de MedVet Emergencias y estamos con las estudiantes en este caso, de la rotación de emergencias y cuidados intensivos de la rotación de pequeños animales del internado de sexto año. Hoy día estamos con María Gracia Ciudad, con Natalia Soto y con Catalina Vilaza. Muy bienvenidas a este penúltimo capítulo de MedVet Emergencias. Y antes de empezar, les queda una semana para terminar la rotación de emergencias y cuidados intensivos. ¿Cómo ha estado su rotación? Exhaustiva. Exhaustiva. Intensa, Por lo menos. Sí. ¿Han tenido turnos de noche? Sí, Segundo grupo muchos. que tiene turno de noche, el resto han tenido. Bien, y me imagino que ha estado intensa los días de turno, más las actividades obviamente en la escuela, más sus evaluaciones, pero les queda poquito tiempo para terminar su rotación y también para terminar su internado, así que espero que les vaya muy bien en lo que queda. Gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy día, María Gracia, Natalia, Catalina? De la crisis de hipoadrenocorticismo en perros. Bien, vamos a hablar de la crisis de hipoadrenocorticismo, también conocido como Addison, crisis muy común que se puede asociar también a una alta letalidad si no es tratada adecuadamente en los primeros minutos. Así que vamos a comenzar hablando de este tema muy interesante, en los que llegan muchos pacientes a la clínica, a la urgencia, con crisis de Addison, crisis addisoniana o crisis de hipoadrenocorticismo. Bueno, para comenzar, ¿qué es el hipoadrenocorticismo? Bueno, para entender qué es el hipoadrenocorticismo, primero debemos recordar que son las glándulas adrenales, que estas pequeñas glándulas son las que producen hormonas esenciales, como lo son los mineralocorticoides, que son la aldosterona, y glucocorticoides, que son el cortisol. Y estas hormonas regulan funciones a la respuesta, por ejemplo, del estrés, regulan el metabolismo, el sistema inmune, la presión arterial e incluso el equilibrio electrolítico. Bueno, el hipoadrenocorticismo ocurre cuando esta glándula no produce suficiente aldosterona ni cortisol, generando así una enfermedad por lo general autoinmune, pero también puede suceder por otras causas, como por ejemplo infecciones, tumores o un uso prolongado de corticoides cuando no se da correctamente el uso de este medicamento. Bueno, se presenta con mayor frecuencia en perros que en gatos y sobre todo más en hembras que en machos y con mayor frecuencia en perros de más de 2 años. Por lo general se dan razas como el Border Collie, el Maltés, el Poodle, pero también se puede dar en otras razas que no sean puras, mestizos, mejor dicho. Bueno, por lo general también estos signos que presentan este tipo de patología son vómitos, diarreas, como pérdida de peso, poliuria, polidipsia, pero por lo general también son inespecíficos, por lo que también tiende a confundirse con otras enfermedades, tales como la diabetes, la enfermedad renal, también como un Addison descompensado se puede confundir con una enfermedad gastrointestinal o Cushing. Y bueno, es importante saber que esta enfermedad de Addison se presenta de dos formas. Está la forma típica y la forma atípica, donde la forma típica es la que más común se puede ver de forma aguda y crónica, y en ella es cuando se da una deficiencia tanto de aldosterona como de cortisol. Y la forma atípica, que es más crónica, es solo falta de cortisol. Perfecto. ¿Y cuándo llamamos a esta enfermedad de Addison o hipoadrenocorticismo? ¿Cuándo decimos que es una crisis este cuadro? ¿Cuándo lo llamamos como una crisis addisoniana o una crisis de hipoadrenocorticismo? Bueno, se categoriza como crisis principalmente, bueno, en relación a lo que dijo mi compañera, cuando todas estas alteraciones se descompensan aún más y se llega a un desequilibrio metabólico como muy importante que eventualmente, si no es tratado a tiempo, que en la mayoría de los casos muchos pacientes llegan así, suele provocarse un shock, y en general un shock hipovolémico. Como mencionó mi compañera, está esta falta de aldosterona y de cortisol, y esta falta de aldosterona puede eventualmente generar esta pérdida de sodio,
retención de potasio, la misma pérdida de sodio va a llevar a una disminución del volumen intravascular, que es lo que eventualmente puede producir este shock hipovolémico. Y también esta disminución en el cortisol eventualmente puede alterar el metabolismo de la glucosa y que se genere hipoglicemia en el paciente. ¿Por qué es importante esta hipoglicemia? Porque varios pacientes, especialmente si hablamos de pacientes más jóvenes, las hipoglicemias pueden llevar a convulsiones. Bueno, como mencioné, se generan estas alteraciones electrolíticas que son las más relevantes. Hay hiponatremia, hipercalemias, hipoglicemias, acidosis metabólicas, hipovolemia en el paciente. También, ¿de qué otra forma estas alteraciones pueden llevar al shock? La hipovolemia, como se reduce el volumen vascular, también hay una vasodilatación y todo esto lleva a una disminución en la precarga del paciente, se comienzan a alterar los componentes cardíacos del paciente. La hipercalemia es muy peligrosa porque tiende a alterar el ECG del paciente, tanto con arritmias como con bradicardias. Uno tiende a ver una onda T mucho más picuda o a veces desaparece la P o se alargan los complejos QRS. Hay muchas alteraciones. Es importante tratar la hipercalemia porque puede llegar a ser mortal. Y bueno, eso es como a nivel más fisiológico, pero uno en este tipo de pacientes puede ver varias signologías, pero son bien inespecíficas. Uno lo podría confundir con cualquier otra complicación gastrointestinal o, como mencionó mi compañera, a veces se puede confundir con Cushing. Entonces hay que igual tener harto ojo. En general los pacientes llegan con dolor abdominal, con mucosas pálidas, con un tiempo llenado capilar más prolongado, letárgicos, deshidratados, y esta crisis se puede presentar tanto en un Addison típico, que es el más común, como en un Addison atípico, pero eso suele verse un poco menos, porque no tienen tantas alteraciones, bueno, no tienen las alteraciones electrolíticas como si lo tienen en el Addison típico. Pero en general llegan con la misma signología, solo que el típico tiende a llegar un poco más severo o más descompensado que el atípico, aún ambas siendo crisis. Y bueno, llegan, como mencioné, en general muy colapsados, hipotensos, en shock, y a pesar de lo que se creería, no todos llegan tan bradicárdicos. Se dice, o sea, la literatura indica que cerca del 17% de los pacientes tienden a mostrar bradicardia posterior, o sea, resultado de la hipercalemia que pueden llegar a tener. Bien, y este paciente que llega con este estado descompensado y efectivamente, como bien ustedes dicen, altamente inespecífico, llega probablemente hipovolémico, hipotenso, con azotemia, seguramente como llega cualquier paciente descompensado, probablemente hipoperfundido, probablemente puede llegar letárgico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enfocamos nuestro diagnóstico a reconocer o cuáles son las diferencias clínicas, por ejemplo, primero, y obviamente también de laboratorio después, con las que nos podemos evidenciar para creer que estamos ante una crisis addisoniana y no, por ejemplo, otro tipo de descompensación, como bien ustedes dicen, que no sea otra causa, la hipovolemia, por ejemplo, con todo lo que conlleva, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos principales que nosotros vamos a tomar de este paciente para decir, no, yo creo que esto puede ser una crisis addisoniana porque, no sé, la frecuencia no está en tal nivel, por ejemplo, porque tiene tales relaciones, por ejemplo, no sé, sodio-potasio? ¿Qué consideramos para decir, yo creo que esto es una crisis addisoniana? Bueno, primero que todo, o sea, primero en el paciente que llega así, sí o sí es primero estabilizar al paciente. Ya después uno empieza con el tema de empezar con los diagnósticos y todo, pero primero estabilizar al paciente, y la historia clínica también es sustancial. Saber si, primero que todo, tiene enfermedades de base, y tal vez la misma tutora dice, sabe que sí tiene Addison, y tú ya puedes guiar un poco más el diagnóstico y decir, puede ser que realmente sí sea una descompensación de la enfermedad. O bien no, la tutora nunca supo, nunca estuvo diagnosticado, pero es importante hacer una anamnesis remota y actual del paciente. Y eventualmente partir con todos estos exámenes complementarios de urgencia. Tanto tomar las glicemias, porque, bueno, especialmente este paciente llega con hipoglicemias, pero porque puede ser que esté descompensado solamente porque no lleva comiendo varios días y está con una hipoglicemia bastante severa. Entonces, realizar hemograma, perfil bioquímico, lactato si es posible, gases, glicemia, como mencioné. Todas estas pruebas que pueden ayudar a guiar un poquito más el diagnóstico. ¿Hay alguna de estas pruebas que debamos necesariamente hacer antes de, por ejemplo, la fluidoterapia, antes de iniciar la estabilización del paciente? ¿Que se deben realizar antes?
¿Sí? la electrolitos, idealmente. Electrolitos, por ejemplo, ya. Porque ya con la fluido yo puedo reponer electrolito, entonces claro, ahí voy a decir, no, sabes que los electrolitos también, descarto alteraciones de Addison, por lo menos la típica, la descarto. Entonces idealmente tomar electrolitos previo a, especialmente si yo sospecho de eso, y bueno, rehidratar al paciente, ya poder tomar hemograma para que no salgan alteraciones como policitemia en el hemograma, salga aumentado, por ejemplo, y todo eso. Ahora, uno tal vez en el perfil esperaría ver ciertas respuestas leucocitarias o neutrofilia o lo que sea en este tipo de paciente y que llega así, tal vez uno sospecha de procesos más infecciosos, pero puede que no se observen en este tipo de pacientes necesariamente esas alteraciones o neutrofilias o leucocitosis. Así que tal vez no es tan sugerente observar un perfil bioquímico como para poder guiarnos al diagnóstico de hipoadrenocorticismo, ¿verdad? Pero sí otras cosas que podríamos llegar a ver es una hiponatremia, podríamos ver la hipercalemia, si tomamos la glicemia aparte para que no se degrade la glucosa, podríamos ver hipoglicemias, azotemia prerrenal, o sea, componentes del perfil que sean sugerentes de azotemia, el NUS y la CREA aumentados, básicamente. Y acidosis si es que tenemos la suerte de contar con gasometría, ya sea venosa o arterial, pero en general se hace la venosa. Ahora, ya teniendo esas pruebas, si uno tiene la sospecha principal de hipoadrenocorticismo, lo ideal sería eventualmente poder realizar el gold estándar así como de prueba diagnóstica para esa enfermedad, que es la estimulación con la ACTH, que es donde se administra básicamente ese componente al paciente para ver si tiene o no una respuesta de producción de cortisol en las glándulas. Un paciente con hipoadrenocorticismo, a pesar de que tenga esta estimulación exógena con ACTH, no produce cortisol, no tiene la respuesta que sí se esperaría en un paciente normal, sin la enfermedad, que sí va a tener una producción de cortisol en base a eso. Entonces se hace una medición del cortisol basal, medición previa y post estimulación con la ACTH. Y ahí ya si esta sale alterada, tenemos el diagnóstico definitivo. También se me fue a mencionar que antes de esto, de la prueba como definitiva, ya los electrolitos tendría un indicativo bastante importante que es la relación del sodio con el potasio. Si esta relación sodio-potasio es menor a 27, esa 1, la razón, es muy, muy sugerente de tener hipoadrenocorticismo. Pero ya para asegurar, como mencioné, se tendría que realizar la estimulación con ACTH. Bien, luego entonces que ya tenemos el diagnóstico o está bastante enfocado, a veces no tenemos la estimulación ahí disponible, pero con toda la otra constelación de signos probablemente, o si el tutor refiere, por ejemplo, como lo decía, que la paciente tiene hipoadrenocorticismo, es probable que, y tiene todas las otras condiciones, aunque no hayamos hecho la estimulación, es muy probable que tenga, ¿cierto?, una crisis. ¿Cómo tratamos esta crisis? ¿Cómo abordamos, sobre todo los primeros minutos, para estabilizarla? Ya, cuando nos enfrentamos a una crisis adicional, nuestros objetivos iniciales son corregir las 5 normalidades principales: la hipovolemia, la hipotensión, la hiperpotasemia, la hipoglicemia y la acidosis metabólica. Por esto nuestra prioridad es la reanimación con líquidos endovenosos, ¿ya? Porque además de corregir la hipovolemia, nos va a corregir también la hiperpotasemia, la hiponatremia, la hipocloremia y la acidosis. Generalmente se comienza con bolo de cristaloides de 20 a 30 ml kilo y vamos evaluando la respuesta en función de frecuencia cardíaca, calidad de pulso, tiempo IN capilar y el estado mental y la presión arterial también. Y bueno, ¿qué fluido usamos de cristaloides? Históricamente se ha recomendado usar NaCl al 0,9% porque no contiene potasio, pero sí cloruro y sodio, que son los que estamos deficientes. Pero en la práctica muchos clínicos ya están prefiriendo usar Ringer lactato o los otros sueros como Normosol R y Plasmalite porque son más alcalinizantes, entonces nos ayudan a corregir la acidosis de mejor manera. Bueno, ¿en qué nos debemos fijar al hacer estas correcciones con fluidoterapia? En los niveles de sodio. El sodio no puede aumentar en más de 0,5 mg/kg hora.
porque si no podemos producir una complicación neurológica muy grave que es la mielinolisis. Y por eso también, por ejemplo, pacientes con hiponatremias muy graves, también se prefiere usar suero Ringer lactato o los otros que mencioné porque tienen concentraciones de sodio más bajas. Entonces es menos probable que la concentración sérica del sodio aumente tan rápidamente como lo haría con una solución NaCl al 0,9%. Con respecto a la consecuencia en el fondo más grave y potencialmente mortal que tiene la crisis adicional, que es la hiperpotasemia, en casos leves a moderados, en general, esta se corrige con líquidos. Ya con los fluidos endovenosos suele ser suficiente, pero si el potasio está muy severamente aumentado, supera niveles de 8 o 9 miliequivalentes por litro, o el paciente está presentando una bradicardia severa o arritmias, como mencionó mi compañera, ya debemos actuar de inmediato, y lo que en general usamos primero es el gluconato de calcio al 10%, porque este es un cardioprotector y se usa a una dosis de 0,5 a 1 ml por kilo, muy lento, en 15 minutos, y siempre con un monitoreo del SG. Y bueno, como mencioné, si ya queremos disminuir directamente el potasio, podemos usar insulina glucosa, insulina regular intravenosa de 0,2 a 0,5 unidades kilo, junto con 1 a 2 gramos de dextrosa por cada unidad de insulina. Y tiene que ir diluida la glucosa. ¿Qué pasa? Que la insulina en el fondo es la que nos ayuda a empujar el potasio al intracelular. Y la dextrosa nos previene una hipoglicemia. Y después de esto tenemos que mantener una infusión con dextrosa al 1,25 o al 2,5%. Y siempre hay que estar controlando la glicemia cada media hora o cada una hora hasta que ella se estabilice en el fondo dentro del rango. Ambos medicamentos, en el fondo ambos tratamientos, de tanto el gluconato como la insulina glucosa funcionan rápido y nos dan tiempo para ir estabilizando con el fluido endovenoso los trastornos. Ahora, si el paciente presenta hipoglucemia, que no es tan común, pero igual pueden presentarla, ya podemos administrar también 1 ml kilo de dextrosa al 25% endovenosa. ¿Qué pasa si hay acidosis metabólica? Esta generalmente va a responder con la fluidoterapia, pero si es muy severa, si tenemos un pH menor a 7,1, ya podemos empezar a suplementar bicarbonato, administrando entre el 25 al 50% del déficit en 4 a 6 horas, más o menos. Bueno, entonces, estabilizamos al paciente. ¿Qué debemos abordar después de esto? La deficiencia de los glucocorticoides, que en el fondo es la causa central del problema. Para esto, en general, se usa dexametasona a 0,25 miligramos kilo endovenosa. ¿Y cuál es la ventaja de usar dexametasona? Y no, por ejemplo, hidrocortisona, que también se recomienda mucho, o prednisolona, que en el fondo no interfiere, si es que no tenemos un diagnóstico de hipoadrenocorticismo, no interfiere con la prueba de estimulación con ACTH. Y tiene una acción potente como glucocorticoide, es aproximadamente 8 veces mayor que la prednisona, y por eso también se usa mucho. Y bueno, ya, si tenemos el diagnóstico, tenemos como alternativa la hidrocortisona o prednisolona, pero siempre considerar eso, que interfiere con la prueba de estimulación con ACTH. ¿Cuál es la ventaja de la hidrocortisona? Que tiene actividad mineralocorticoide también. Y eso puede, en algunos pacientes, reducirnos la cantidad de fluidos que tenemos que usar en la reanimación inicial. Bueno, y ya como terapias complementarias, si el paciente viene con trastornos gastrointestinales, vamos a recomendar siempre agregar omeprazol a la terapia endovenoso y sucralfato también por vía oral. Y ya cuando tras esta estabilización inicial, tenemos que estar reevaluando constantemente al paciente. Tenemos que estar ajustando la fluidoterapia para corregir la deshidratación y la azotemia, que es lo que viene después, en el fondo, y estar siempre con SG idealmente hasta que se resuelvan las arritmias, si es que el paciente llegó con ellas. Las concentraciones de electrolitos, siempre hay que estar verificándolas tras la estabilización inicial. Y después de ya verificar eso, tenemos que estar cada 6-12 horas hasta que ya tengamos el potasio y el sodio en niveles normales. Y como ya mencioné, siempre fijarse que el sodio no varíe más de 12 miliequivalentes litro por día. En general, la mejoría clínica de estos pacientes ocurre en pocas horas.
¿ya? Pero si tenemos casos graves, igual pueden tardar 2-3 días en estabilizarse completamente, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya estar continuando la administración de líquidos endovenosos hasta que el perro ya pueda en el fondo comer y mantenerse hidratado por sí solo, y empezar también suplementación con mineralocorticoides, fluorocortisona comúnmente, ya esa es oral, después de tener el diagnóstico definitivo de hipoadrenocorticismo. Y si no, podemos continuar la dexametasona entre 0,15 a 0,2 miligramos kilo día hasta que podamos empezar con prednisona vía oral. Y bueno, eso, después ya se ve después del alta del paciente cómo se van ajustando las dosis y cuál medicamento le vamos a dejar, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo más importante a considerar? Que el éxito de tratar una crisis adicional depende entonces de 3 cosas muy importantes, que es la reanimación con fluido, corregir las alteraciones metabólicas y suplementar con glucocorticoides ya finalmente de manera controlada. Perfecto. Y este paciente que sufre esta crisis, evidentemente es un paciente que tiene la patología, ¿cierto? Podría ya haberla tenido antes o puede ser debutante y llegó con la crisis y ahí nos dimos cuenta de que tiene un diagnóstico. Uh-huh. ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? ¿Cómo sigue? ¿Puede volver? ¿Puede tener otra crisis? Sí. ¿Se acorta su esperanza de vida? Si tenemos un tratamiento y un seguimiento adecuados, también una comunicación en el fondo adecuada con el tutor, el pronóstico para los perros que tienen hipoadrenocorticismo de origen natural es muy bueno, ¿ya? Pueden tener los perros muy buena calidad de vida, participar en actividades normalmente, siempre que en el fondo tengamos considerado que, por ejemplo, si se va a someter a un evento estresante, el paciente, tenemos que aumentar las dosis de corticoides que estamos usando y sobre todo tener esta buena comunicación con los tutores, porque hay que mencionarles que es muy importante que el paciente reciba su medicación constantemente en el horario que se le indique y también tiene que estar constantemente en seguimiento. Porque si, por ejemplo, empiezan a no darle los medicamentos, puede volver a tener otra crisis, ¿ya? Y también, si se somete a eventos muy estresantes, también puede volver a tener otra crisis y así. Entonces, mantener estos seguimientos, la medicación y comunicación con tutores. Bien, como ustedes dicen, este paciente, al no tener corticoides, tiene baja respuesta al estrés, ¿cierto? La respuesta fisiológica necesaria, normal, que tiene cualquier organismo ante eventos estresantes, pero este paciente la va a tener disminuido y hay que controlarla. Y como bien decían ustedes, si hay eventos estresores que nosotros podríamos anticipar, por supuesto que podríamos controlarlos y manejarlos. Probablemente ahí está la clave para que este paciente no tenga una nueva crisis. ¿Cuáles podríamos decir que son las conclusiones entonces de esta patología, de una crisis addisoniana? Bueno, es fundamental como médicos veterinarios estar siempre atentos a nuestros pacientes y considerar la enfermedad de Addison si presentan signos inespecíficos para poder diagnosticarla a tiempo y una vez diagnosticada ya poder mantener a nuestros pacientes regulados con glucocorticoides y si es un Addison típico con mineralocorticoides también. Bueno, debemos educar también a nuestros tutores, ya que es importante anticiparse frente a situaciones estresantes en nuestros pacientes, ya que durante estos el paciente puede descompensarse. En esos momentos es también necesario mencionar a los tutores que se pueden ajustar las dosis si es necesaria este medicamento, y además también debemos decirles y hacerles saber que nunca deben reducir el tratamiento de manera abrupta porque podría llevarlos a desencadenar esta crisis addisoniana. Bueno, entre los signos de alerta que es importante considerar, que deben considerar los tutores y nosotros también, es que incluyen náuseas, vómitos severos, letargo, deshidratación, y es importante recordar que estos por lo general siempre llegan en shock hipovolémico. Y en resumen, tener un buen diagnóstico temprano y tratamiento constante y educar al tutor, podemos prevenir estas futuras crisis. Bien, de ahí tan importante, ¿cierto?, es la comunicación con los tutores y tener las habilidades comunicacionales. Nuestros pacientes finalmente dependen de que nuestros tutores comprendan la enfermedad, la entiendan, sean capaces de evidenciar cambios, ¿cierto?, conducta en sus animales y lleguen a tiempo a la clínica para poder tratarlos. Y patologías crónicas como esta finalmente no interfieren en la esperanza de vida ni en la calidad de vida del paciente y que pueda realizar una vida normal adecuada.
Bien, muchas gracias María Gracia, Catalina, Natalia por esta presentación que nos hicieron hoy día de la crisis addisoniana. Les queda un poquito tiempo para titularse, un mes yo creo por ahí, y algunos días, así que también les deseo que terminen sus rotaciones con el mayor de los éxitos, puedan titularse pronto y incorporarse al mercado laboral ya como médicas de muy buena manera. Estoy seguro que va a ser así que les deseo mucho éxito también. Bien, MedVet Emergencias es un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy estamos cerrando el penúltimo capítulo de la temporada de internados 2025. Muchas gracias por habernos seguido y nos queda todavía un capítulo más de esta temporada. Y por supuesto el próximo año continuaremos con la temporada 2026. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao.